El domingo pasado les dije algo, ¿no?, sobre el mundo hace las cosas muy diferentes, ¿no? Y el asunto es que el mundo todo lo hace para ganar, para vender, para comprar. Y cuando nos miran a nosotros, la iglesia, tenemos un producto muy diferente. Y les hice un comentario nada más, que es un producto muy difícil para vender. Prácticamente nadie lo quiere. Pero eso ha sido así siempre. Y los profetas decían, olvídate de eso, que se conviertan ellos a ti, pero tú nunca te conviertas a ellos. Entonces Jesús de Nazaret, la puerta, viene y le da la oportunidad a todo aquel que quiera, para que no haya excusa. Y no habrá excusa. Cuando los libros sean abiertos, si sus nombres no aparecen inscritos en el libro de la vida, entonces ya estarán perdidos para siempre. Eso tenemos que entender estas cosas, porque lo que Jesús hizo fue algo único y exclusivo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el profeta dijo, Dios no quiere que el impío perezca, por boca de Dios. Pero tenemos que entender que algunos tuercen las escrituras, porque Dios no quiere. Entonces, si Él no quiere, todos van a ser salvos. No trabaja así. Dios no quiere que nadie perezca, pero si la persona no quiere a Dios, Dios no lo va a salvar, porque esa persona simplemente no quiso. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que hacer esa diferencia, porque a medida que nos vamos acercando ya a estos días en que nos ha tocado vivir, están tratando de buscar atrechos, como dicen en inglés, shortcuts, atrechos. Y aquí no hay un free lunch. Algunos dirán, pero eso se supone que sea gratis. Es gratis, pero no es el free lunch que nosotros mentalmente entendemos. Alguien pagó el precio. Su cuerpo fue molido. Su sangre fue derramada. Eso no hay otro nombre. Tenemos que pasar bajo ese nombre. Dios no se equivocó. Él dijo y sigue diciendo, no quiero que el impío perezca. No, quiero que proceda, que haga algo al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo tenemos a través de Él. Entonces, cuando estemos hablando con las personas, que no se nos olvide eso, que no vayamos a poner las cosas tan fácil como para agradar a la sociedad, que a fondo no quiere nada con Dios. Están buscando su propio provecho. Tenemos que entender estas cosas, porque Dios me va a pedir cuenta por el rebaño. Y algunos tuercen, hasta esto lo tuercen, y piensan que uno está para ayudarles cuando ellos están en su problema. Ayúdeme a esto y a lo otro, sea con los hijos, sea con la familia, sea con las finanzas, y eso está bien, pero la ayuda no viene de nosotros. La ayuda viene ¿de quién? Del Señor. Tuercen un poquito este significado de que uno está aquí principalmente para ayudarles en sus problemas, a que se mantengan cerca en los pastos verdes del Señor, cerca de donde está el Señor. Y está bien, eso podemos hacer hasta donde podamos, pero no es la función. La función es ayudarles responsablemente y mostrarles la dirección correcta. Y usted, como oveja, como rebaño, necesita poder ver claramente la dirección que estamos apuntando desde este púlpito. Esa es la primera y mayor responsabilidad, porque le daremos cuentas a Dios. Algunos van de un lugar para otro buscando lo que tal vez ellos piensan que es lo que nosotros debemos de hacer. Pero yo no puedo cambiar esto, amados. Si hay hombres y mujeres que ya están comprometidos con Dios desde años, ya ellos saben en lo que se han metido. Ya sabemos en lo que hemos
nos hemos comprometido con Dios. Entonces, ¿para qué tratar de cambiar las cosas para que el rebaño se agrade? ¿De qué vale si al final entonces van a tomar un giro equivocado y van a caer por el precipicio y se van a perder? Entonces, no valió la pena porque se perdieron. Estamos aquí para que no se pierdan. Esa es nuestra responsabilidad. Mostrarte el compás de Dios, el verdadero norte de Dios, la puerta de Dios. No hay otra. Si tratamos de arreglar la puerta un poco y ponerle unos, no sé, márgenes, ¿cómo le llaman? Las tablitas que van alrededor, más anchas o más pequeñas, tratar de cambiar el material, tratar de cambiar la cerradura, hacerla más grande o lo que sea, con tal de que la gente lo apruebe, no hemos hecho lo correcto, hemos sido falsos. Y Pablo llegó a decir, pues por amarlos más a ustedes y decirles estas cosas, estoy siendo amado menos. Entonces, no confundamos las cosas, amados, esto es serio. Vamos a darle cuentas a Dios. Y en un mundo donde la mayoría de las cosas son virtuales hoy en día, por la tecnología, se les hace difícil a la juventud y a la generación anterior, a la juventud y a la generación que le sigue también, porque las han dividido ahora en mileniales, en X, y le han puesto nombres y que tantas cosas, pero para Dios, Él no ve las generaciones de esa manera. Él ve un corazón que puede escuchar su voz y que puede creerle y que puede aceptar su mensaje. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Que no se nos olvide eso cuando estemos nosotros, que Dios nos cruza, podemos decir, personas delante de nosotros en ocasiones que no nos damos cuenta, para que una palabra tuya haga la diferencia y esa persona se vaya tocada, no por un comentario nada más, sino por el Espíritu de Dios que tocó su vida en ese momento, y va a pensar en eso hasta que proceda entonces y se dé cuenta y le diga, sí hay un Dios, entre esos que están ahí está Dios. No es lo que normalmente creía quizás, o lo que me habían dicho, pero ahí está Dios. Hay algo que muestra que Dios está ahí. Y que la responsabilidad no es toda del pastor ni de la pastora. No, la responsabilidad es también del pueblo. El pueblo necesita extender su mano y abrir esa puerta. Y Dios entonces te salvará. Y lo lindo de todo esto es que Dios, en lugar de salir, es una puerta, pero en lugar de salir, Él va a entrar. Si tú lo dejas entrar, Él va a entrar. Tú tomas la decisión y el Espíritu Santo inmediatamente comienza a hacer la obra dentro de ti. Hay algunas lecturas que son cortas, pero voy a mencionar aquí Judas, capítulo 1, Judas no tiene más que un capítulo, el verso 18 y 19. Y segunda de Pedro, también lo voy a mencionar si llego ahí, capítulo 3, verso 15 al 18. Y como ya se dan cuenta, voy a comentar hasta donde pueda, sobre una ola de burladores, charlatanes, burladores, que utilizan el Evangelio como fuente de provecho, no para sus propios negocios. Le voy a hablar un poquito sobre cómo esto se está preparando para presentar la vida y el comportamiento de Jesús de Nazaret durante su ministerio, de una manera que lo hacen como un Robin Hood, que le quita a los ricos para darle a los pobres, como un Robin Hood que no hace diferencia entre las culturas y las razas y los idiomas, y es cierto,
pero no es el Cristo que va a ser moldeado por la sociedad. ¿Está conmigo? Moldeado por la sociedad. Ese Robin Hood está siendo moldeado por la sociedad. No, amados, si la sociedad quiere, la sociedad tendrá que ser moldeada por Jesús de Nazaret. Pero ya se está hablando de esto. Quizás pueda comentar más adelante sobre algunos anuncios que ya quieren hacer para el Super Bowl, el juego este grande, ¿no?, del fútbol, y van a presentar, si usted ve los juegos, va a escuchar quizás ese tipo de Jesús, el Cristo, que lo va a resolver todo, ¿no? Porque Él no hace acepción de personas y los países tienen que trabajar de la misma manera. Y por último, están cuestionando ya la autoridad. La autoridad es lo que Dios te ha dado a ti, porque has creído y Él ha depositado su Espíritu Santo en ti para que hables la palabra conforme a la palabra. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces están cuestionando como cuestionaron a Moisés y a Aarón, ¿no? Lo cuestionaron, ¿por qué? ¿Acaso Dios no está con nosotros también? Pero no se dieron cuenta ellos que Dios había llamado a Moisés y el sacerdocio levítico a Aarón, y Dios estableció esto para beneficiar al mismo pueblo. Pero al pueblo se le subió todo esto y tuvieron celos de lo que Dios estaba haciendo a través de Aarón y a través de Moisés. Estamos llegando a un tiempo donde van a cuestionar la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia entonces aprueba a Israel, a Jacob. ¿Y qué problema es este? Porque ya quieren sacar a Jacob y a Israel del mapa completamente. Son ridículos. Entonces, ¿qué se encuentran ellos cuando tropiezan con Jacob y con Israel? Se encuentran que es un pueblo que, a pesar de los años y los milenios, se ha permanecido fiel a la palabra, ¿no?, a los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y ellos no han querido soltar su manera de pensar. Van a tener que quitar a Israel porque Israel está agarrada de Dios. Pero cuando se dan cuenta que no era Israel nada más, que Dios tiene un Espíritu Santo que está en la tierra, que Él lo dejó para que su iglesia pudiera llegar al final de su carrera. La iglesia que Cristo compró a precio de su sangre, para todos aquellos que quieran y retengan su nombre en el libro de la vida. Cuando se den cuenta que al quitar a Israel o al quitar los propósitos de Jacob, no se terminan los problemas de la sociedad, entonces van a querer quitar a Dios mismo. Y ahí el papel del anticristo y del falso profeta al final de todo esto. Querrán cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, hay que quitar a Dios de en medio. ¿Ves? Y Dios los va a dejar. Hemos hablado un poquito sobre esto, porque llega un tiempo en que Dios deja que los gentiles, ¿no?, manejen todo lo que quieran hacer en la tierra, incluyendo Jerusalén y el templo. Se le llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, ¿no? Y hemos hablado sobre estas cosas. Y ese tiempo de los gentiles no será la última gota que va a llenar la copa de la ira de Dios. Se le llama también como el día de angustia de Jacob. Entendamos que todo esto tiene una proyección. Cuando tomamos la Santa Cena, Dios nos está librando de algo. Por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo te libraré de ese tiempo, ¿no?, de la plenitud de los gentiles. Yo te libraré de esa grande tribulación. Y Él dio tiempo. Él dio tiempo, 3 años y medio para ese tiempo de los gentiles, para esa grande tribulación, 3 años y medio. Él lo dio claramente para ese día de angustia de Jacob, que los va a esconder en algún lugar secreto del desierto allá al otro lado del Jordán. Los va a esconder 3 años
¿Estamos entendiendo? Todo ya está listo, todo está preparado, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque si no, ¿de qué vamos a hablar cuando llegue este momento? No podremos ni hablar ni entender. Seguiremos empujando nuestra propia agenda carnal en ese sentido, porque es con nuestro propio intelecto, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia interpretación, con nuestra propia acomodación de cómo nos conviene más a nosotros la historia al final, en el último capítulo. Tenemos que confiar en Dios, amados. Ser como niños. Tenemos que confiar en Dios. Y entonces Dios es el que nos va a levantar con su mano de poder. No importa lo que digan por ahí, no importa lo que enseñen por ahí, tenemos que recordar siempre, y no porque yo se los digo, amados, que la suma de su palabra es la verdad. Que todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no hay acuerdo en alguno de esos puntos, entonces algo no está bien. Vuelve otra vez, métete con Dios, busca la llenura, asegúrate que has sido bautizado con Espíritu Santo y fuego. Porque si no, alguien te puede estar pasando su propia teoría, su propia interpretación. Y Dios no trabaja así. Los profetas todos, el Espíritu se sujeta. ¿Me estamos entendiendo? Porque el profeta es el que hace el anuncio, pero el anuncio no es de él. A menos que sean profetas de almohada, que siempre están durmiendo, ¿no? Entonces, y soñando sus propios sueños, para que cuando Dios les decía a su pueblo, vayan, que los voy a enviar a Babilonia, porque ustedes me han fallado y los voy a pasar a purificar por el fuego, vayan a Babilonia, déjense llevar como cautivos. Y estos profetas se levantaban diciendo, no, yo tuve un sueño, eso no va a ocurrir, ni lo mande Dios. Dios no es así, Dios es amor. Dios no va a hacer eso con ustedes. Ustedes son el pueblo de Judá, ustedes son el pueblo escogido. Eso no va a pasar. Y hasta el predicador y al profeta que los estaba advirtiendo de estas cosas, lo echaban en el calabozo, lo echaban en el pozo, allí a que comiera pan de lágrimas, o lágrimas de pan. ¿Estamos entendiendo, amados? No podemos nosotros mismos manipular a Dios, no podemos manipular la palabra, no podemos nosotros corregir esa palabra. Ya está dicha, así dice el Señor. Entonces nos resta a nosotros como pueblo de Dios obedecer su palabra, creerle a Dios, porque para el que cree, todo es posible. En Judas, capítulo o versículo 18 y 19 se anotó eso, y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, vamos a darnos cuenta aquí de algo. Y yo sé que ya usted lo ha visto. En el verso 15 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Cómo es que no quieren entender? Pues por eso mismo, porque no quieren. Prefieren lo que el mundo les puede dar, que es temporero, y ponen en tela de juicio, en duda, lo que Dios les quiere dar. Y ya se lo ha dado en realidad, por la fe. Solo tienen que aceptarlo. ¡Wow! Que es eterno. Pero prefieren lo temporero, prefieren las riquezas, quizás la vanagloria de los ojos, lo que el mundo les puede dar, y todas las cosas que hay en esta tierra. Que está bien, pero todo le pertenece a Dios, y Dios te lo puede prestar a ti si tú lo quieres, pero Dios te dice, tengo algo mejor que darte. ¿Y qué es, Señor? Mi amor por ti, porque te he amado con amor eterno. Y quiero que entiendas esto, para que vayas conmigo a mi eternidad, porque yo he dividido la eternidad en luz y en tinieblas. Entonces, todos aquellos que no quieran creerle a Dios y querer estar con Dios, esos
no van a poder entrar, no van a poder pasar por la puerta que los lleva a la vida eterna, que es la eternidad de luz. Pero hay otro lugar que es un lago de fuego, de oscuridad, de tinieblas. Allí será el llanto, el crujir de dientes, la condenación que no estaba preparada para los seres humanos, sino preparada para arcángeles, querubines, ángeles superpoderosos. Y ahí serán lanzados en ese lugar de tinieblas. Y ahí Dios decidió entonces enviar también al ser humano. Al ser humano, que Él lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo le duele a Dios esto? Te hice a mi imagen y mi semejanza y tengo que enviarte a ese lago de fuego. ¿Cómo es posible esto? De tal manera. Por eso todo lo puso en Cristo. Lo humilló hasta lo último, pero lo tendría que exaltar hasta lo más alto y sublime. Cuando dije último, último en la bajeza. Cargó con tu pecado y con mi pecado. Y Él no lo cometió, lo cometimos nosotros. Por eso tuvo que exaltarlo hasta lo sumo. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Tenemos que doblar rodillas y quizás morder nuestras lenguas. Pero si no aceptas a Jesús de Nazaret, tu nombre no podrá ser inscrito en el libro de la vida. Entonces, amados, todas estas cosas, la iglesia y el pueblo de Dios lo necesita entender, y los pastores y los líderes que Dios ponga desde esos púlpitos, su responsabilidad principal, antes de ayudarles a resolver sus problemas y sus cosas de a diario vivir, que está bien si se puede, necesitan entender esto, porque tienen que entrar por esa puerta estrecha. Porque lo que se predica hoy, lo que se enseña hoy es una puerta muy ancha. Tienes que entrar por ese camino bien angosto, porque lo que se presenta hoy es un camino muy ancho para acomodar a una sociedad que no quiere nada con Dios. No, tengo mi santo en ti para que hables la palabra conforme a la palabra. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces están cuestionando como cuestionaron a Moisés y a Aarón. No, lo cuestionaron. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no está con nosotros también? Pero no se dieron cuenta ellos que Dios había llamado a Moisés y el sacerdocio levítico a Aarón, y Dios estableció esto para beneficiar al mismo pueblo. Pero al pueblo se le subió todo esto y tuvieron celos de lo que Dios estaba haciendo a través de Aarón y a través de Moisés. Estamos llegando a un tiempo donde van a cuestionar la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia entonces aprueba a Israel, a Jacob. ¿Y qué problema es este? Porque ya quieren sacar a Jacob y a Israel del mapa completamente. Son ridículos. Entonces, ¿qué se encuentran ellos cuando tropiezan con Jacob y con Israel? Se encuentran que es un pueblo que, a pesar de los años y los milenios, se ha permanecido fiel a la palabra, ¿no? A los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y ellos no han querido soltar su manera de pensar. Van a tener que quitar a Israel porque Israel está agarrada de Dios. Pero cuando se dan cuenta que no era Israel nada más, que Dios tiene un Espíritu Santo que está en la tierra, que Él lo dejó para que su iglesia pudiera llegar al final de su carrera, la iglesia que Cristo compró a precio de su sangre, para todos aquellos que quieran y retengan su nombre en el libro de la vida. Cuando se den cuenta que al quitar a Israel o al quitar los propósitos de Jacob no se terminan los problemas de la sociedad, entonces van a querer quitar a Dios mismo. Y ahí el papel del anticristo y del falso profeta al final de todo esto. Querrán cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, hay que quitar a Dios
de en medio. ¿Ves? Y Dios los va a dejar. Hemos hablado un poquito sobre esto, porque llega un tiempo en que Dios deja que los gentiles, ¿no?, manejen todo lo que quieran hacer en la tierra, incluyendo Jerusalén y el templo. Se le llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, ¿no? Y hemos hablado sobre estas cosas. Y ese tiempo de los gentiles, ¿no?, será la última gota que va a llenar la copa de la ira de Dios. Se le llama también como el día de angustia de Jacob. Entendamos que todo esto tiene una proyección. Cuando tomamos la Santa Cena, Dios nos está librando de algo. Por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo te libraré de ese tiempo, ¿no?, de la plenitud de los gentiles. Yo te libraré de esa grande tribulación. Y Él dio tiempo. Él dio tiempo, 3 años y medio para ese tiempo de los gentiles, para esa grande tribulación, 3 años y medio, Él lo dio claramente, para ese día de angustia de Jacob, que los va a esconder en algún lugar secreto del desierto, allá al otro lado del Jordán, los va a esconder, 3 años y medio. ¿Estamos entendiendo? Todo ya está listo, todo está preparado, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque si no, ¿de qué vamos a hablar cuando llegue este momento? No podremos ni hablar ni entender. Seguiremos empujando nuestra propia agenda carnal en ese sentido, porque es con nuestro propio intelecto, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia interpretación, con nuestra propia acomodación de cómo nos conviene más a nosotros la historia al final, en el último capítulo. Tenemos que confiar en Dios, amados. Ser como niños. Tenemos que confiar en Dios. Y entonces Dios es el que nos va a levantar con su mano de poder. No importa lo que digan por ahí, no importa lo que enseñen por ahí, tenemos que recordar siempre, y no porque yo se los digo, amados, que la suma de su palabra es la verdad. Que todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no hay acuerdo en alguno de esos puntos, entonces algo no está bien. Vuelve otra vez, métete con Dios, busca la llenura, asegúrate que has sido bautizado con Espíritu Santo y fuego. Porque si no, alguien te puede estar pasando su propia teoría, su propia interpretación. Y Dios no trabaja así. Los profetas todos, el Espíritu se sujeta. ¿Me estamos entendiendo? Porque el profeta es el que hace el anuncio, pero el anuncio no es de él. A menos que sean profetas de almohada, que siempre están durmiendo, ¿no? Entonces, y soñando sus propios sueños, para que cuando Dios les decía a su pueblo, vayan, que los voy a enviar a Babilonia, porque ustedes me han fallado y los voy a pasar a purificar por el fuego, vayan a Babilonia, déjense llevar como cautivos. Y estos profetas se levantaban diciendo, no, yo tuve un sueño, eso no va a ocurrir, ni lo mande Dios. Dios no es así, Dios es amor. Dios no va a hacer eso con ustedes. Ustedes son el pueblo de Judá, ustedes son el pueblo escogido. Eso no va a pasar. Y hasta el predicador y al profeta que los estaba advirtiendo de estas cosas, lo echaban en el calabozo, lo echaban en el pozo, allí a que comiera pan de lágrimas, o lágrimas de pan. ¿Estamos entendiendo, amados? No podemos nosotros mismos manipular a Dios, no podemos manipular la palabra, no podemos nosotros corregir esa palabra. Ya está dicha, así dice el Señor. Entonces nos resta a nosotros como pueblo de Dios obedecer su palabra, creerle a Dios, porque para el que cree, todo es posible. En Judas capítulo o versículo 18 y 19 se anotó eso, y en 2 de Pedro, el capítulo 3, verso 15, vamos a darnos cuenta aquí de algo, y yo sé que ya usted lo ha visto. En el verso 15 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice, y tener entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación. ¿Cómo es que no quieren entender? Pues por eso mismo, porque no quieren. Prefieren lo que el mundo les puede dar, que es temporero, y ponen en tela de juicio, en duda, lo que Dios les quiere dar, y ya se lo ha dado en realidad, por la fe. Solo tienen que aceptarlo. ¡Wow! Que es eterno. Pero prefieren lo temporero, prefieren las riquezas, quizás la vanagloria de los ojos, lo que el mundo les puede dar, y todas las cosas que hay en esta tierra, que está bien, pero todo le pertenece a Dios, y Dios te lo puede prestar a ti si tú lo quieres, pero Dios te dice, tengo algo mejor que darte. ¿Y qué es, Señor? Mi amor por ti, porque te he amado con amor eterno. Y quiero que entiendas esto, para que vayas conmigo a mi eternidad, porque yo he dividido la eternidad en luz y en tinieblas. Entonces, todos aquellos que no quieran creerle a Dios y querer estar con Dios, esos no van a poder entrar, no van a poder pasar por la puerta que los lleva a la vida eterna, que es la eternidad de luz. Pero hay otro lugar que es un lago de fuego, de oscuridad, de tinieblas. Allí será el llanto, el crujir de dientes, la condenación que no estaba preparada para los seres humanos, sino preparada para arcángeles, querubines, ángeles superpoderosos. Y ahí serán lanzados en ese lugar de tinieblas. Y ahí Dios decidió entonces enviar también al ser humano. Al ser humano que Él lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo le duele a Dios esto? Te hice a mi imagen y mi semejanza y tengo que enviarte a ese lago de fuego. ¿Cómo es posible esto? De tal manera. Por eso todo lo puso en Cristo. Lo humilló hasta lo último, pero lo tendría que exaltar hasta lo más alto y sublime. Cuando dije último, último en la bajeza. Cargó con tu pecado y con mi pecado. Y Él no lo cometió, lo cometimos nosotros. Por eso tuvo que exaltarlo hasta lo sumo. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Tenemos que doblar rodillas y quizás morder nuestras lenguas, pero si no aceptas a Jesús de Nazaret, tu nombre no podrá ser inscrito en el libro de la vida. Entonces, amados, todas estas cosas, la iglesia y el pueblo de Dios lo necesita entender, y los pastores y los líderes que Dios ponga desde esos púlpitos, su responsabilidad principal, antes de ayudarles a resolver sus problemas y sus cosas de a diario vivir, que está bien si se puede, necesitan entender esto, porque tienen que entrar por esa puerta estrecha. Porque lo que se predica hoy, lo que se enseña hoy es una puerta muy ancha. Tienes que entrar por ese camino bien angosto, porque lo que se presenta hoy es un camino muy ancho para acomodar a una sociedad que no quiere nada con Dios. No, tengo mis aplicaciones en mi celular y estoy embriagado en esto. Todo lo que necesito lo encuentro en mis aplicaciones en mi celular. Eso es una puerta muy ancha. Y algunos en las iglesias están usando eso para tratar de alcanzar un rebaño que está 10 pies más adelante que ellos. Porque antes de que la iglesia tratara de presentar esto así, ya esas personas van 10 pasos adelante, 100 pasos adelante. No hay nada que ellos no sepan. Todas sus aplicaciones están up to date, están al día. ¿Entiendes? ¿Para qué competir con el mundo?
Diga a esos pastores, a esos líderes que se pongan a cuentas con Dios, porque si no Dios los va a poner como profetas de almohada. Y va a ser demasiado tarde, porque predicaban lo que el pueblo quería escuchar. Es precisamente lo que le pasó a Jeremías, precisamente lo que le pasó a ellos. ¿Y dónde terminaron yendo? Cautivos, bajo el yugo de Nabucodonosor. Y ahí comenzó todo esto, amados, porque la restauración fue dolorosa, dolorosísima. Y después de 70 años en el cautiverio, ni querían regresar a Jerusalén. No, estamos bien aquí ya. ¿Por qué? Porque el mundo les dio una puerta muy ancha. El mundo les dio un camino muy ancho y todos podían. Vive como vivas, que Dios es amor, Dios tiene misericordia de ti. Y Dios no va a dejar que perezcas en ese lugar que le llaman el lago de fuego, que aún ellos mismos, algunos están comenzando a dudar de que exista. Mire, a lo que hemos llegado. Qué fácil decir, no, no hay diablo. Qué fácil decir, no, no hay un lugar de tormento, no hay infierno, este es mi infierno. Qué fácil decirlo. Está determinado al hombre morir y después va a saber la verdad, porque los libros serán ¿qué? Abiertos. Entonces, amados, ese tiene que ser el ancla de nuestro mensaje, y para eso no lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? No podemos, aunque tengamos la preparación que pudiéramos tener, aunque pagaran el salario más grande que pudieran pagar. Y nosotros no vamos con eso, pero aunque pudieran hacer esas cosas, no va a ayudar, porque esto es por el Espíritu. Y ahora se está manifestando todo esto. Dice aquí el apóstol, tantos siglos antes, dice, Dios hace todo esto para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, otro que hablaba de estas cosas continuamente, y lo tenían por igual. Habla de estas cosas y mire lo que dice otro apóstol, que estaba ahí con él, que sabía lo que estaba pasando. Según la sabiduría que le ha sido dada por Dios, porque ¿quién es que nos da la sabiduría si no es Dios? ¿Quién te da la sabiduría si no es Dios, el Espíritu Santo? Pero la inteligencia te la puede dar el mundo. Dios te da una medida de inteligencia, pero el mundo te da otra medida de inteligencia, y si no te cuidas, te quedas con la inteligencia y no le prestas atención a la sabiduría que viene de Dios. Según la sabiduría de Dios, casi en todas sus cartas, Pablo, hablando de estas cosas, de lo mismo, entre las cuales hay cosas, algunas, dice aquí, difíciles de entender. Estamos entendiendo que son difíciles de entender porque necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Ves? Es la palabra que usaron ahí. Tuercen. Con tal de presentar una puerta diferente, con tal de presentar un evangelio diferente, con tal de que levanten las manos y acepten a Jesús de Nazaret. No trabaja así, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Preparamos el camino y sabemos que los que están aquí, la mayoría que está aquí es porque quiere estar aquí, porque ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret, porque han nacido de nuevo, y podemos decir estas cosas. Digo mi nombre delante de ti, Señor, porque yo sé que tú has tenido misericordia de mí. Difíciles de entender, quienes las tuercen como también las otras cosas, tuercen las Escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano ya, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso es que dice, el que crea estar firme, le está hablando a creyentes. ¿Tú crees que estás firme? Vuelve, inspecciónate otra vez, guarda tu corazón,
porque de tu corazón salen todos los malos pensamientos. El que cree estar firme, esto es continuo. No podemos dar un poquito así, un poquito de levadura, va a dañar toda la masa. No podemos darle lugar al diablo, lo dice la palabra, resiste al diablo y él. Hay una lucha continua, tienes que estar ahí luchando continuamente, un forcejeo continuo, porque el espíritu está ahí como jinete encima de caballo. Tú eres el caballo y él es el jinete, y él lleva el frenillo, y te jala para aquí, y te jala para allá, y te para, o te suelta para que vueles y corras cuando hay que correr. ¿Me estás entendiendo? Tiene que ser un forcejeo continuo. No podemos descuidarnos, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Y aquí lo dice Pedro claramente: arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. ¿Y qué es la gracia si no es una cosa que tú no te la mereces? Yo merezco, tú lo mereces. La gracia es un favor inmerecido. Así es lo que la gracia quiere decir. No, thank you very much. Ok, ¿lo pagó quién? Él, por ti. Él no quiere que tú perezcas, pero si tú no lo quieres, si tú no aceptas, es on you. Eso queda en ti. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y no habrá manera de ¿qué? De regresar. Lo que vayas a hacer, dice el Señor, hazlo hoy, mientras su mano está preparada, dispuesta para salvarte. Amados, es el comienzo, ¿ok? Anoten estos días, ya el 22 se quedó atrás, ya entramos en el 23. Y las cosas están moviéndose demasiado rápido para nosotros, pero no para Dios. Y ya Dios nos advirtió, si estos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Hay que mantener nuestros ojos en la palabra de Dios, en Cristo continuamente, y lo que está pasando, ¿dónde? ¿En la casa de quién? En la casa, venir y subamos ¿a dónde? En la casa de, dígalo. Sí, sí, pero ¿cómo Dios lo explicó en la palabra? Tenemos que tener nuestra mirada puesta aquí y en la higuera. ¿Me está entendiendo? Oiga, ya se les olvidó. En la casa de Jacob. Venir y subamos al monte de Jacob, a la casa de nuestro Señor. Otra vez, ¿lo cantábamos? Venir y subamos al monte de Jehová. Venir y subamos al monte de Jacob, a la casa de nuestro Señor. Así ha sido siempre. Así ha estado y está escrito. Tenemos que mantenernos aquí, en esto, pero no podemos dejar de ver lo que está ocurriendo en Jerusalén, en Israel o la casa de Jacob, porque Jesús lo dijo: orad por la paz de Jerusalén. Estas dos cosas están delante del pueblo de Dios, para que podamos entender y discernir los tiempos en que nos ha tocado vivir. ¿Queréis escapar de la ira venidera? Pues tenemos que entender estas cosas por la gracia de Dios. Y el único que nos va a recordar estas cosas por el mismo Espíritu Santo es a través de personas que le creen a Dios que estas cosas están a punto de suceder. Porque ya hay quienes han dejado de creer en estas cosas. Si han dejado de creer que ya no hay diablo, no hay infierno, imagínense, ¿cuándo va a venir Dios? Milenios antes de que venga. No, tenemos que asegurarnos hoy dónde tú vas a pasar la eternidad, pronto. Porque de una manera u otra vamos a encontrarnos con el Señor. Ya, pronto, pronto, muy pronto, amados. Y tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Entonces, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no que sean arrastrados por el error de los inicuos y vayas a caer de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia
¿Quién da el crecimiento? ¿Quién siembra? ¿Quién riega? Nosotros. ¿Estamos? Yo sembré, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Creced en la gracia, que es el favor inmerecido, por eso esa puerta no la merecemos. Creer en la gracia y el conocimiento de ¿quién? De Él, por el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es un comentario que se hizo hace 2000 años atrás. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo cae como anillo al dedo en lo que estamos viviendo hoy? Pues ahí le digo la otra para que se ajuste el cinturón. Está en la carta, que es tan corta que no tiene más que 25 versículos, creo. Judas, el medio hermano de Jesús de Nazaret. La cartita que está antes de Apocalipsis. Mire, en el verso 18 y 19, él hace un comentario. Aquellos que decían, en el tiempo del fin, ¿ve? Ahora, Judas está dejándonos saber a nosotros que esto va a ocurrir. En el postrer tiempo, en el tiempo del fin, habrá burladores. ¿Estamos? Que andarán conforme, según sus propios pensamientos, sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, y por eso hay tanta división en las iglesias, denominaciones, y aquí y allá, porque no se han centrado en predicar el único evangelio y punto. That's it. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Salvador, Cristo Jesús. Un bautismo en agua y un bautismo en fuego. That's it. Y eso no es de nosotros, es don de Dios. Y nos ha dicho quién es el que te va a bautizar en fuego. Porque Pablo en especial decía, no me mandó Dios a bautizar, pero he bautizado. Los bautizos, si quieren que bajen a las aguas, yo los puedo ayudar a bajar a las aguas. Ese es el bautismo en agua. Pero hay un bautismo espiritual que tipifica ese bajar a las aguas y ese salir de las aguas, ese morir y ese resucitar. Pero entonces Juan, estando en su ministerio a orillas del río Jordán, dijo, y este Jesús, os bautizará, no es con agua, ¿cómo? Con Espíritu Santo y fuego. De que todo tiene que caer como Él. No vamos a cambiar esto. No vamos a acomodar el margen de la puerta o lo ancho o lo estrecho del camino. No, amados, no podemos. Eso no es nuestro. Solamente somos portadores, portavoces de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y ay de mí, decía Pablo, si no predicara estas cosas. Estamos entendiendo. Y eso está para todo aquel que quiere. Pero no sabemos a quién Dios va a llamar exclusivamente. Pero algunas iglesias quieren llamarlos a todos. Y para llamarlos a todos dejan entrar a todos. Y entonces entran como quieren. Y eso lo siguen pasando como un cáncer. Una célula enferma. Y va multiplicándose en células de doctrinas de error. El Evangelio es uno. Sencillo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es. Entonces, id y hablar estas cosas que os he enseñado. Les dio una página y ellos han hecho un libro. Han hecho lo mismo o peor que los escribas y los fariseos. Les dio unos pocos mandamientos y terminaron con más de 600. Estamos entendiendo. Jesús les dio una comisión, un mandamiento. Amaos los unos a los otros, para comenzar.
Porque en estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Amarás, pones a Dios primero y luego amas a tu prójimo. O sea, que no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Y qué es lo que está saliendo hoy en día de las iglesias? Tiran más piedras que las que reciben. ¿Por qué? Porque hay siempre algo que discutir, hay algo que no están de acuerdo, hay algo que no encaja. Y se tiran piedras ellos mismos y se apuntan con el dedo ellos mismos. ¿Por qué? Si lo que Jesús te dio fue una página, ¿por qué se han empeñado en hacer un libro tan grande de reglamentos, de interpretaciones, de doctrinas de hombres? Y descuidaron lo más sencillo. Haz esto y vivirás. Vas a nacer de nuevo. ¿Estás en el mundo? Está bien, pero no soy de este mundo. Dios te dio riquezas, está bien, pero no las voy a hacer mi Dios. Dios no te dio tantas riquezas, estás en necesidad, está bien, porque Dios guardará de mí. Si guarda de los pájaros y de los animales y de todo lo demás, ¿por qué no va a guardar de mí, que hizo los cielos y la tierra y toda la creación? ¿Estamos entendiendo? No es esto lo que vale, es lo que Dios te ha dicho que obedezcas y que mires y que pongas tu mirada en Él continuamente y no mires atrás. Entonces no juzgues, no condenes, no importa lo que veas, lo que digan, lo que escuches, no importe, tú sigue hacia adelante, porque a ver quién puede tirar la primera piedra. A ver, el que esté libre, tire la primera piedra. Estamos entendiendo, todos dependemos de Jesús, y si no venimos al final del día, y Él lo dijo, que no se ponga el sol, porque el mañana no le está prometido. Oye, no se ponga el sol porque mañana, es más, mañana te recojo y no vas a ver la luz del sol. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que confiar en Dios y actuar de esa manera, porque cada día trae su afán. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tenemos que venir y hacer revisión, ¿no? Como los soldados hacen revisión al final del día, ¿no? Hacemos revisión. ¿Hay cuentas que arreglar? Sí, hay cuentas que arreglar. Ay, ¿qué hice? Pues un mal entendimiento, pero no fue mi intención. Pues demuéstralo. No sigas insistiendo. Sabes que no fue tu intención. Tú quieres hacer lo que es correcto. Hoy bajaba por la 10 y sabes dónde están estos estacionamientos que te dejan poco espacio para bajar por el carril. Pero gracias a Dios, porque aquí hay un carril en el medio para que las personas se refugien ahí en lo que dan el giro. Pues yo voy bajando y usted como conductor debe estar pendiente de todas las cosas, ¿no? Pero hay una señora que viene subiendo en su mundo, y no ve más que su mundo, en un Mercedes blanco, creo que era, carísimo, y traía un viejito al lado. Yo pude ver todo eso y voy manejando, pero ella solo vio mi camioneta, nada más. Ahora le cuento todo lo que ocurrió. Al lado derecho habían varios carros y salieron algunos, y uno de ellos salió más de lo que podía o debía de salir y abrió la puerta. El que va delante de mí y el que va delante del otro vio esto. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Seguir y llevárselos? No. ¿Qué hacen? ¿Se echan a qué? A un lado. Pero tienes que tener control viendo lo que está ocurriendo. No puedes ir pensando solamente en esta troca que viene delante de mí. Pues ¿qué hago yo? Eso es instinto, inmediatamente. Calculo que no me la voy a llevar a ella enredada, a la señora del Mercedes-Benz. Yo vengo y hago así también. Y casi me meto en el carril del medio, para que ellos pudieran pasar y salir. Y allá veo a la señora. Por poco le da un ataque del corazón. Y yo solamente la miré con el rabito del ojo. Ni me preocupé. Porque yo sabía lo que estaba pasando. Ellos salieron mucho, estos se refugiaron y yo me refugié, y ella está en el medio, pero hay espacio, quedaba así. ¿Me está entendiendo? La gente piensa a su manera y no se dan cuenta de
retrato completo y no pueden actuar de la manera correcta y evitar un gran lío. Imagínense todo lo que pasaría un accidente de esa manera. Cada cual va a decir su historia. Y aquel empezó, y aquel siguió, y aquel ya vino. No, el policía va a decir, allá, va, todos. Entonces, amados, con el Evangelio de Cristo hoy en día se están hablando de estas cosas. Están algunos usando los medios de comunicación para decir disparates, torcer las Escrituras. Y hay hasta una palabra que utilizaron que yo tuve que buscar en el diccionario para revisarlas. Pero es que toman la palabra de Dios, se hacen pasar como evangélicos. Esta persona en particular dice que ella es hija de Cristo, pastora, y utiliza entonces el evangelio para burlarse del evangelio. Y lo pone por el Facebook. Y miles de seguidores están viendo esto y están subiendo esos posts y lo pasan para adelante. Y si vas y buscas, ella es de México, creo, y se identifica como pastora, hija de Cristo, discípula del Señor. Pero también se cuidó de poner al lado, o lo hizo ella, o lo pusieron, o lo hizo Facebook, comediante. Comedian. Entonces, se refugia de ese comedian, quizás para que nadie la acuse de lo que está haciendo. Pero cantidad de personas están viendo y leyendo sus comentarios y sus consejos, porque ella está aconsejando, pero toma una verdad y la tuerce, ¿no? Y eso es lo que ella está presentando. Y el que lo lee está recibiendo esa torcedura de esa interpretación de esa palabra, porque es una pastora. Tenemos que cuidarnos porque ya eso está en operación. Eso se hacía antes. Se hacían obras de teatro burlándose de alguna verdad y la torcían para hacer algo chistoso y sacar provecho o vender una taquilla y sacar dinero. Siempre se ha hecho así, son personas que se dedicaban a eso. Por eso Pablo y Pedro conocían de los burladores, de los charlatanes, de los detractores. Pero cuando están usando el Evangelio de Cristo, la palabra, la Biblia, para presentar esto, parodiando lo que no saben y lo que no conocen. Aunque ella ponga ahí su nombre, que es pastor o lo que sea, y al lado le ponga comediante o le ponga parodia, es un mensaje que muchos están leyendo, y si no están bien firmes en Cristo Jesús, es exactamente lo que dijo Pedro. Se descarriaron, cayeron de su firmeza por lo que estaban leyendo. Solamente lo digo porque esto yo no soy muy amante del Facebook, ¿okay? Pero cuando vi esto, dije, ya esto llegó por los medios sociales. Quiere decir que por el Twitter y por el YouTube y por otros lugares ya hay otros que estarán haciendo lo mismo, parodiando, burlándose, torciendo las Escrituras. El otro fue lo que mencioné, que han tomado entonces una oportunidad para anunciar en el juego del Super Bowl, va a inyectar mensajes cortos de segunditos nada más, como hace el mundo, sobre Cristo, el Robin Hood, el que todo lo arregla, el que toda la sociedad lo necesita, el que no hace acepción de personas, el que tiene una manera de gobernar la tierra, los países y las naciones, no como se gobiernan hoy. Si Dios estableció los gobiernos, si Dios estableció el orden y la ley, es porque se necesitaba orden y ley en lo que llega el milenio de Cristo. ¿Estamos? Pues ahora van a presentar un Cristo, un Robin Hood, que va a aceptar todo esto sin orden
sin ley, porque Dios los ama a todos. Y esta es la manera que Él va a ser presentado para que todos puedan creer. Amados, tú no vas a presentar para que ellos crean lo que ya ellos quieren creer y de la manera que ellos lo quieren creer. El Evangelio es uno. El plato lo sirve Él. Y esto es lo que hay para comer. No le añadas, no le quites. Pero no quieren. Es lo mismo, es el mismo espíritu desde los días de Nimrod. ¿Se acuerda? Desde los días de Nimrod. Es lo mismo, no ha cambiado. Entonces están preparando el camino para lo que viene, que es lo que Dios va a dejar que ellos reciban. La plenitud que le dije de los gentiles. Y eso viene. Él ya lo estableció. Todo está establecido. Falta una semana de 7 años. Tan pronto Jacob construye el templo, todo esto va a comenzar como un avispero de abejas africanas, como un hormiguero de hormigas bravas, ¿no? Tan prontito esto comience, van a tener que llegar a un acuerdo, y lo van a hacer, está profetizado. Israel tendrá un lote para construir su tercer templo, pero va a ser algo arreglado, ¿me está entendiendo? Mientras se prepara lo otro. El escenario que va a traer al querubín caído, la serpiente antigua, los ángeles que se rebelaron contra Dios y la grande tribulación. El día de angustia de Jacob, que no lo va a sufrir directamente porque Dios los va a resguardar y nosotros no estaremos aquí, ¿me está entendiendo? ¿Quiénes se quedaron? Todos esos que entraron por la puerta ancha. Todos esos que quisieron correr por el camino ancho, todos esos que quisieron ajustar el Evangelio como ellos creen. Y esos pastores y líderes que permitieron esto le tendrán que dar cuentas a Dios, porque Dios los puso en la lista de profetas de almohada. No oyeron a Jeremías, prefirieron a otros, les pagaban. Háblame lo que yo quiero oír. Les daban dinero, profetízame lo que yo quiero que me profetices. No me va a pasar nada malo. Dios no nos ha abandonado. Dios me ama. Jeremías dijo, no. El hombre que pecare, ese morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y ya eso está. No puedo esperar, nunca veo no tengo tiempo para ver el fútbol completo, pero voy a estar pendiente en el día del... Chito, ¿me deja saber? Gloria a Dios, ¿qué es lo que va? ¿Quién es este Cristo, este Evangelio del Robin Hood? Que todo lo resuelve, ¿no? Sin ley, sin orden, a toditos pueden entrar, la puerta es muy ancha, el camino muy ancho. Y ahora lo último que se está hablando por ahí, no es cuestionar la autoridad delegada por Dios, como ocurrió en el caso de Moisés y de Aarón. En Números, por razón de tiempo, pero le doy la lectura, Números 16, del 1 al 4, ahí está la historia. Devalorizan la santidad del Evangelio. Al comenzar a cuestionar quién es la autoridad, ¿por qué no nosotros? Si ya nosotros somos una denominación, somos una institución, somos una religión, tenemos tantas cosas. ¿Por qué solamente algunos pocos van a predicar estas cosas que no tienen sentido? De que Dios va a juzgar las naciones de la tierra. De que hay una semana 70, ni qué semana 70, ¿quién sacó eso? Pues porque no leen la Biblia, no tienen la llenura del Espíritu Santo, ¿no? No pueden ver, no pueden oír, tienen los ojos ¿qué? Vedados, su conocimiento está vedado, no pueden, porque estas cosas hay que discernirlas por el Espíritu que es el que la escribió. El autor de esta palabra es el mismo Espíritu. ¿Cómo la vamos a entender en estos casos estrechos, como decimos, si no es con la ayuda de Él? Gracias a Dios que no nos dejó huérfanos, pero tú puedes creer en Él aunque no lo veas, pero lo puedes sentir, ¿no? ¿De vez en cuando lo sientes? Pues yo estoy aquí para recordarte que lo sientas todos los días, que sí se puede. Él es bueno, Él te ama y está contigo y nunca te va a dejar. Pero sé firme,
tú y tu casa, sé firme con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta donde llegue, sé firme, firme. Quiere decir que no le des lugar para mirar atrás. No estoy diciendo que los vas a obligar por la fuerza. Si no te arreglas, no te doy comida. Ahí te mueres de hambre. No vamos a hacer eso. Pero le vamos a decir, hay una comida que no es de esta tierra, que es la comida que te quiero dar, que es del cielo. Es el pan de Dios. Si comes de este pan, vivirás. Esto será algo controlado, manipulado por una mayoría en la sociedad según ellos. Y no se dan cuenta que están haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo. Todos estos casos apuntan hacia una apostasía anunciada para los postreros días. Apostataron de la fe, porque el producto que tenían para vender, nadie lo quería. Nadie. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? Dijo el profeta. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? Porque no quisieron creer. En cierta manera la historia se repite. Cuidado, porque hubo un Israel que se perdió. De verdad que se perdió. Porque no creyeron, no pudieron entrar. ¿No? Así hay un grupo de cristianos que también se van a perder. Por lo mismo, porque no creyeron, no pudieron entrar. Nuestra labor es recordarle a ustedes primeramente esta responsabilidad que todos tenemos, pero que usted necesita poner al día continuamente. Si no has recibido la llenura del Espíritu Santo, es lo primero que necesitas después de tu salvación. ¿Estamos? Es algo que Dios nos ha dado para poder vencer y llegar al final de esta carrera donde nos ha tocado correr. En estos días que ya Jesús dijo, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Él tomó una semana de 7 años y la acortó ¿a dónde? A la mitad. Entonces dejó la mitad última para la grande tribulación. Pero tú y tu casa, yo no quiero que ustedes pasen por eso. Hagan lo que necesitan hacer antes de que esto pase. Porque si esperan a este momento, será demasiado tarde. Porque de momento Él llegó en el grito de la medianoche. Y todos trataron de prepararse. Pero los que estaban preparados, obviamente, ya estaban preparados. Sus lámparas tenían aceite. Y los otros que habían escuchado esto y sabían de la importancia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero el mundo es tan fuerte y la humanidad nuestra es tan fuerte que mientras iban a comprar aceite al lugar, se entretuvieron después de lo que había pasado, después del grito de la medianoche. Le da una oportunidad, ve, corre a los que venden. Y estaban tan mundanalizados con la sociedad que algo les llamó la atención. Sí, ya voy. Mira qué lindo está este vestido, o mira qué lindo está esto y lo otro, este objeto, lo que sea. Y ahí se quedaron. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Y ahora sí que corrieron. Fíjate, ya demasiado tarde. Ahora que se quede el vestido, que se quede el automóvil, que se quede lo que se quede. La prenda o lo que sea. Ahora sí que corrió, pero como Flash. Ese que corría a super velocidad humana y qué sé yo, sobrenatural. Flash. Y llegaron a la puerta. Y Dios es tan bueno que les deja ver su cara por última vez. Los conozco. ¿En qué estaban entretenidos? ¿Y qué hace Dios? Cerró la puerta. ¿Por qué? Porque es su puerta. Y lo único que nosotros podemos hacer es entrar o salir. Pero Él ya te la dio. Y te dijo, si tienes tu lámpara
con aceite, llena de aceite, entonces podrás entrar de una vez y para siempre. Y es lo que estamos esperando. Por eso es tan importante que usted agudice sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para darse cuenta de lo que está pasando allá afuera. Y es algo que es tan sensual. Es más, Pedro utiliza la palabra sensual, que no tienen al Espíritu, porque están tan involucrados en lo que está pasando en el mundo virtual. Es un mundo virtual. Están tan metidos ahí que se han perdido. Hay algo allá adentro, se le llama a esto, no sé, un lugar donde la gente no puede salir. Entran y hay una salida para la derecha, otra para la izquierda, para arriba, para abajo, y no pueden salir de ese lugar. ¿Cómo se le llama esto? Un laberinto. Un laberinto. Un laberinto. Es lo que hay. Entonces, tenga cuidado que no entre en un laberinto. Necesitas una lámpara. Necesitas una lámpara para saber y distinguir estos laberintos que se están ofreciendo desde los púlpitos, por amor a Dios, de las iglesias, instituciones, denominaciones. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios se encargará de esos. Dios nos llamó a estos. Y entonces somos responsables. Y si por esto nos van a amar menos, no podemos hacer nada. Porque ya nosotros, si tenemos a Dios, te estamos amando también con amor eterno. No importa lo que hagan, no importa lo que les pase, lo vamos a sufrir. Va a ser un dolor. Y si regresan con las puertas abiertas, así somos. Pero no está en nosotros una vez se cierre la puerta. Nada, absolutamente nada se podrá hacer. Hoy toma tu decisión. Les invito a ponerse de pie, por favor.